No hay nada más constante que el cambio. Esta frase se atribuye al filósofo Heráclito de Éfeso. ¿Qué tal, verdad? Él es conocido como el filósofo del venir, así tal cual. Una visión de lo que va a venir, una postura de mucha apertura y un filósofo con una mente muy osada. Sostenía que el universo está en constante flujo, un flujo permanente. Y nosotros al estar ahí también somos parte de ese cambio, de ese flujo y de que nada permanece igual. De verdad que eso es algo muy confrontativo porque a momentos nos sostenemos en la idea de que todo debería de ser igual, que no debería de haber cambios, porque eso nos da una sensación de seguridad. Pero la verdad es que el proceso es continuamente cambio, cambio, cambio y transformación. Cuando buscamos esa transformación, seguro de antemano hay cambio y mucho movimiento emocional, físico, interno y de todas formas. Una de las expresiones más conocidas de este filósofo del cual te estoy hablando es que el cambio es lo único constante. También ocupa la metáfora de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y si nos vamos directamente a imaginar la escena de que te metes a un río, te introduces en un río y dejas que tus pies toquen el fondo del río, pues vamos a ver que el flujo del agua es fuerte, es constante. Y sí, definitivamente el agua que corre no es la misma, por lo cual nos lleva a pensar de esa manera, que no nos vamos a bañar o no nos vamos a mojar en ese río dos veces con la misma agua, porque está en constante flujo. Y nuestro interno también está en constante flujo, aun cuando nosotros no logremos percibir los cambios que tenemos. Y bueno, bienvenidos a este espacio que sirve como un resumen del programa que se lleva en vivo los días miércoles a las 11 de la mañana por Radio Hidalguense RTV. Así que te invito a que si tú quieres escuchar en vivo este programa, pues nos estaremos conectando en Radio Hidalguense RTV miércoles a las 11 de la mañana. Pero yo aquí voy a formular un resumen del programa o de lo que estaremos viendo en este espacio en vivo. Así que, pues, bienvenidos a todos aquellos que me conocen y que saben que una parte que me entusiasma muchísimo es compartir sobre tanatología. Este espacio para mí me da la oportunidad de renovar mi visión, de prepararme, de compartir con ustedes y está dirigido para todas aquellas personas que buscan una renovada visión ante la vida y la muerte. Por esa razón le pusimos diálogos entre la vida y la muerte. Y hoy pues estoy compartiendo prácticamente el resumen del primer episodio, que es el dolor del cambio. Regularmente hemos escuchado esta expresión de, incluso hasta nosotros la hemos dicho en alguna ocasión, el cambio siempre es bueno, solo que a veces no se siente como algo bueno. En ocasiones el cambio no se presenta con una buena cara o sí, definitivamente ese cambio o movimiento no fue algo bueno, solo que lo que hacemos, las decisiones que tomamos son las que van transformando la situación como algo bueno. Bien nos decía Víctor Frank, no son las condiciones, sino las decisiones que determinan quiénes somos. Una frase bastante contundente porque prácticamente nos regresa a nosotros la responsabilidad de lo que nos pasa día con día y que no somos presa de las circunstancias del todo, que sí tenemos injerencia en lo que nos pasa desde nuestra actitud. Pero pues me gustaría a mí iniciar con unas reflexiones. Mientras yo preparaba este tema para ti, pensando incluso en mí, cómo yo afronto los cambios, me surgieron estas preguntas. Así que te invito a la reflexión. ¿Qué significa para mí aceptar que nada permanece igual? ¡Wow! ¿Qué significa para mí
aceptar, porque rebelarnos, resistirnos, someternos a la apatía, de verdad que no es la mejor de las actitudes. Pero si nos ponemos en una postura de aceptar, entonces la pregunta se vuelve algo más profunda y significativa para nosotros. ¿Qué significa para mí aceptar que nada permanece igual? Como te comentaba hace unos momentos, vivimos en el imaginario de que tenemos el control sobre las cosas y que mientras tenemos ese control, nada va a cambiar, nada se va a modificar. Pero, pues, como bien dice nuestro filósofo de la cita inicial, Heráclito, pues todo fluye y nosotros también fluimos, queramos o no, nada permanece inamovible. Vamos con otra reflexión. ¿Cómo me transforma la certeza de que todo lo que amo también cambiará? ¡Wow! No, todo lo que amo también cambiará. De verdad que mis 8 personalidades que tengo en mi cabeza hicieron no, un boom adentro de mi cabeza cuando surgió esta pregunta en mí como una revelación. Todo lo que amamos cambia. De verdad que todo lo que amamos cambia. Las personas que queremos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, todo lo que amamos cambia. Nada permanece inamovible, como te digo. Incluso los espacios que frecuentamos o donde nos desarrollamos también cambian, tienen una transformación. Nuestros seres de compañía, como yo los llamo, nuestras mascotas, también cambian. Y parte de ese cambio es sutil, son transformaciones día a día, casi imperceptibles, porque pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos. Se van desarrollando poco a poco y en nuestra mente parece que no se desarrollan. No sé si has escuchado esta expresión, ay, para mí siempre será mi bebé. Pero realmente ya no es ese bebé, ya no tiene 2 o 3 años, sino que ya es una persona y va creciendo y creciendo y creciendo y en ese crecimiento también se va transformando su manera de pensar, de percibir el mundo, sus emociones, la relación que tiene contigo se transforma. Y nosotros nos resistimos a esa transformación porque nuevamente pareciera que queremos que nada cambie. Y ese no quiero que nada cambie es como un miedo a afrontar lo nuevo, a incluso fluir con eso nuevo, adaptarme a lo nuevo. Vamos con otra pregunta. Si pudiéramos pensar que hay partes en nosotros que tienen diferentes posturas, ¿qué parte de mí se resiste al cambio? Tal vez hay una parte de mí que es de mucho apego y no le gusta como dejar lo que ya es conocido, lo que ya es familiar, y entonces esa parte de mí se resiste al cambio. Es posible que otra parte de mí se resista al cambio porque tiene miedo de adaptarse, miedo de someterse a cosas nuevas, miedo de retarse a buscar nuevas habilidades para eso nuevo que viene. Si regresamos a esta reflexión, si hubiera partes en nosotros, entonces, ¿qué parte sí acepta el cambio? Incluso que lo anhela, incluso que lo espera. ¿Qué parte de mí acepta el cambio? A lo mejor la desesperación, a lo mejor el cansancio de vivir de la misma manera, a lo mejor el hartazgo de hacer siempre lo mismo. ¿Qué parte de mí está buscando ese cambio? Y por último, bueno, esta reflexión nos va a volar la cabeza y a mí también, porque tiene mucho que ver con estos diálogos entre la vida y la muerte. Ahí te va. ¿Qué me revela el cambio sobre la fragilidad de la vida? ¿Qué me revela el cambio sobre la fragilidad de la vida? Y bueno, yo sé que esto ya está muy choteado, pero no queda de más volverlo a mencionar. No hace mucho acabamos de pasar por un impacto mundial que fue la pandemia. Al principio, pues escuchábamos, por ejemplo, acá en México, eso se está dando allá lejos, en otro continente. Pasaron las semanas de una manera muy rápida, los días,
y de pronto escuchamos que ya está en Veracruz, que ya había personas en contagio en Veracruz, después en un estado cercano, después en nuestro estado, después en nuestra colonia, después en la familia junto y luego de manera sorpresiva en nuestra familia o nosotros mismos. Así de frágil es la vida. Todo puede cambiar en un segundo y la vida se puede transformar en ese cambio. Y ahí es donde se relaciona la tanatología muchísimo, porque sí hay un impacto importante en nuestra vida cuando algo cambia. A veces el cambio se presenta con una pérdida, como por ejemplo perder el trabajo, ¿no? Y eso cambia en un segundo. Un accidente, ¿no? Algo que nosotros no elegimos, pero pasa de manera sorpresiva, sin que nos demos cuenta. Que termine una relación. No necesariamente amorosa, pero hay muchas relaciones con las cuales nosotros estamos en constante sinergia, como una relación de pareja, una relación de amistad, o una relación familiar, la relación entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene esta representación de lo frágil, el cambio, cómo afronto el cambio, qué recursos tengo para afrontar el cambio. Y bueno, también habría que mencionar que uno de los cambios más radicales que podríamos vivir en nuestra vida es que uno de nuestros seres queridos muera. Eso de verdad que cambia las cosas. Nos cambia en todas las dimensiones y en toda la profundidad de nuestra existencia. Porque esa persona que ya no está tiene un vínculo, una relación especial con nosotros y cuando deja de ser, hay una partecilla de nosotros que se va ahí con esa persona. No es que muera por completo, siempre vive dentro de nosotros, pero mm, el que ya no esté sí cambia la percepción que tenemos en relación al mundo. Y me gustaría seguir desarrollándote esta idea, planteándote una metáfora que seguramente la conoces. A mí las películas me encantan, me fascinan y una de las intenciones de la creación de este espacio es llevarte a través de historias, a través de películas, canciones y mucho más de todos los recursos que tenemos para asimilar estos cambios en la vida y estos diálogos entre la vida y la muerte. Y pues me gustaría ponerte de metáfora la película Buscando a Nemo. Bueno, esta película a mí me trae muy buenos recuerdos porque me lleva muchísimo a pensar en la infancia con mis hijos. Pero fue una película, déjame contarte un poco, ponerte en contexto. Esta fue una película lanzada en el 2003 por Pixar. De verdad que fue una de las películas más divertidas, reflexivas, que fue pensada tanto para niños como para adultos, ¿no? Aquí venían dos personajes importantes, que es Merlín, que es el papá de Nemo, y Nemo, ¿no? Entonces podíamos proyectarnos en esta historia tan peculiar en donde abordan un poco la discapacidad a través del personaje Nemo y a donde abordan esta sensación de angustia que los padres vivimos al momento de que nuestros hijos salen al mundo y enfrentan el mundo. Eso es un cambio brutal en la vida de cualquier persona que está paternando o maternando. Esta película fue dirigida por Andrew Stanton y Lee Utstrich. Y bueno, ellos dos buscaban compartir esta visión de paternar, ¿no? Regularmente se aborda la visión de la maternidad, pero esto fue algo muy novedoso porque estamos hablando del 2003. Y bueno, Buscando a Nemo fue una película, una animación bellísima, los colores, los personajes, las voces, la trama, cada historia eran una cosa maravillosa, divertida, que se iba entretejiendo para mostrarnos cómo es el cambio, ¿no? El cambio a la vida en diversos entornos y en diversas facetas. Y justo por eso hoy yo la traigo a colación para comentarte un poco más sobre esto del dolor del cambio.
Buscando a Nemo es una obra maestra de animación, como te digo, que conquistó a adultos y a niños y a todos en la familia. La historia de Merlín, que es un pez payaso, conocido como un pez payaso, que tiene una personalidad sobreprotectora como papá, pero esta sobreprotección no llegó así como de la nada. Esta sobreprotección vino de un cambio brutal, un cambio traumático, abrupto, que bueno, Pixar lo maneja muy bonito, lo maneja muy sensible, en donde, pues pensándolo bien, acercándote a ti, imagínate que llegara un depredador a tu casa y matara a tu familia, ¿no? A tu familia, a tus hijos, a tu esposa, ha de ser traumático. Entonces, una forma de que Merlín se adaptó al mundo fue sobreprotegiendo a su único hijo que sobrevive de ese ataque. Entonces este depredador entra a su anémona y mata a toda su familia. O sea, la escena, pues en la película, pues no se veía así de impactante porque la intención era divertir. Pero si nosotros lo pensamos de una manera más cercana, pues claro que fue un cambio brutal, un cambio impactante, y cuando hablamos de cambio, también posiblemente estamos hablando de pérdida. Entonces él pues se queda con este único huevecillo que le queda. De entre todos los muchísimos que ponen los peces payaso, se queda con uno. Y a este único hijo le pone como este nombre Nemo. Y bueno, Nemo pues fue un huesillo que al nacer nace con una alita pequeña, es decir, manifestando un rasgo de discapacidad. Entonces Nemo lo sobreprotege, ¿no? Perdón, Merlín lo sobreprotege a Nemo y pues trata todos los días de darle amor, cariño, de que nada le pase, de cuidarlo muchísimo, hasta que Nemo quiere salir al mundo. Para empezar, pues ir a la escuela. Y entonces vemos esta escena divertida que se están preparando para ir a la escuela con el señor Raya. En esa trayectoria, en esa apertura de su vida, en donde él ingresa a clases con otros animalitos del mar, con otros pececitos, pues se va, ¿no? Al mar a tomar clase, a conocer su entorno con el señor Raya, y en ese trayecto de la escuela algo pasa, él quiere demostrar algo y ocurre que lo atrapan, ¿no? Es cazado o es capturado por un buzo y lo lleva a un acuario que pertenece a un dentista en Sydney. Bueno, todo esto lleva a Nemo a la angustia, a la desesperación, y es ahí donde hay un cambio impactante, un cambio radical en su vida, porque todos los miedos de ese cambio anterior, donde su esposa y sus hijos mueren en el ataque, pues se revive en esta escena en donde Nemo es capturado. Todos sus miedos de perder a su único hijo se encrudecen en ese momento. Entonces, cuando él sabe que su hijo fue capturado, pues se va, ¿no? O sea, ni lo pensó, se va, busca rescatarlo y logra ver, pues ahí a su hijo como es capturado. Es una película de verdad muy emotiva, muy emocionante, pero yo quiero comentarte aquí algo que nos relaciona mucho con la película y es graficado en el personaje Marley. A veces tenemos miedo al cambio, miedo a aventurarnos, miedo a ir a nuevos horizontes, porque tenemos un profundo apego a lo que conocemos, a lo conocido. Y entonces, este es un tema que sí o sí teníamos que abordar con respecto al apego. Y bueno, ¿qué es el apego? ¿Cómo nosotros podemos entender qué es el apego? Uno de los autores más reconocidos sobre este tema es John Bowlby, que incluso sacó a la luz uno de sus libros mostrando los diferentes tipos de apego. Y el apego se puede comprender como un patrón de relaciones emocionales profundas establecidas entre los individuos, especialmente entre la familia, ¿no? Es de esta manera en cómo nos vinculamos con fuerza
Y el apego nos permite proteger, salvar, cuidar, que pues se convierte en un sentimiento antropológico, porque al momento de cuidar, pues tú estás protegiendo una raíz antropológica humana en donde lo que buscamos es preservar la especie, ¿no? Que en este caso es la familia. Y el apego no hay que entenderlo como algo malo o algo negativo, y acá me va a reforzar mi muy queridísimo Mario Guerra. Hemos satanizado muchísimo al apego como algo, como un comportamiento negativo como seres humanos. Creo que el apego cuando se desborda, cuando no se nutre con otro tipo de circunstancias emocionales, físicas, incluso hasta espirituales, pues se desborda el apego generando que vaya contra la misma relación y haciendo que esto afecte la relación. Pero el apego es algo muy natural porque nos permite vincularnos, nos permite proteger lo que queremos. Solo que cuando el ser humano desarrolla apego en cuestiones eh, incluso desproporcionadas, por ejemplo, a las cosas, a los lugares y también, ¿por qué no decirlo?, a las personas. Entonces, eso sale de proporción, generándonos un profundo miedo a perderlo. Claro, no con esto que te estoy comentando quiere decir que ya vamos a dejar de tener miedo para toda la vida. No, por supuesto que siempre vamos a tener ese temor de perder lo que amamos, porque amar es también dolernos. Amar es tener ese riesgo de perderlo y después decir, ¿qué voy a hacer sin eso? Y afrontarnos a esa posibilidad de perderlo. Amar es un constante riesgo a dolernos. Y eso fue lo que le pasó a Merlín, ¿no? Que incluso cuando iba a buscar a su hijo, pues él también se llenó de temor porque ese arrecife donde él tenía su anémona, pues realmente lo hacía sentir seguro, protegido y que estaba fuera de riesgo. Salir a mar abierto, imagínense eso, salir a mar abierto donde los peligros son inminentes, claro que a él lo llevó al límite, incluso vemos que hasta tiene un ataque de pánico, pero en el trayecto se encuentra con Dory. Dory es uno de los personajes más lindos, es un personaje que para mí fue mi favorito, su voz, su color, su chispa y esta característica tan particular de que tenía memoria de corto plazo. Pero no por tener memoria de corto plazo, se iba a olvidar de lo que sentía, del amor. Entonces, prácticamente Dory nos da una lección de vida, ¿no? Que a veces hay que apelar a esta memoria de corto plazo y no tener esa memoria infalible de las cosas que nos hacen y quedarnos en ese dolor, sino prestarnos al cambio. Y por eso Dory no tenía miedo al mundo, porque no recordaba las cosas malas. Entonces, Dory, que no tenía miedo al mundo, y Marlene, que tenía mucho apego, miedo y estaba en la angustia de no saber qué le pasa a mi hijo, pues a su hijo, perdón, pues claro que esto fue un momento de confrontación con la vida, ¿no? O sea, este par se alista para la gran aventura, recorren el mar, pasan por muchísimas aventuras y en este apego hacia lo que tenemos y apego a lo conocido, a no querernos deslindar de esos espacios conocidos que nos generan esta sensación de seguridad. Pues él en esta aventura, en esta trayectoria para salvar a su hijo, se va encontrando con muchas lecciones de vida y una de ellas fue cuando se encuentra con las tortugas. Y él se da cuenta cómo hay otras formas de paternar y de maternar, otras formas de cambio, otras formas de protección, otras formas de transformación. Y entonces, amigos, pues esto de veras que nos hace reflexionar cómo afrontamos los cambios.
Una de esas reflexiones que pasa con nuestro querido Merlín en esta aventura, en esta trayectoria para encontrar a su hijo fue justo como les comento, ¿no? Que
las medusas, pasa esta aventura y entonces las tortugas pues les hacen el favor, ¿no? Y se las llevan en su caparazón aquí en esta corriente de agua que cruza los mares. Y entonces cuando Merlín recobra la conciencia, ve que una de las tortuguitas se sale de esta corriente marítima y entonces Merlín dice, yo voy por él, ¿no? En esta reacción de sobreprotección, de ansiedad, de no quiero que le pase nada malo a nadie y pues él reacciona ante esa sensación, ¿no? Y pues la tortuga, el papá de Chiqui, le dice, a ver, para tu tren, deja que Chiqui lo haga solo. Y entonces Merlín se queda asombrado y asustado también, como en la expectativa de a ver si Chiqui regresa, ¿no? De esa fuerte corriente, ¿no? Que lo sacó. Cuando ve que regresa, pues se asombra aún más porque él le pregunta a la gran tortuga, ¿cómo, cómo haces eso, no? O sea, ¿cómo sabes que ya están preparados? Y él le dice, bueno, pues él sabe, tú sabes, y entonces dejas que las cosas pasen. Y ahí hay una gran enseñanza, que no siempre debemos de controlarlo todo. El control y el cambio son dos fuerzas opuestas. Entre más queramos controlar, más inflexibles nos volvemos y más dolor causa el cambio, porque el cambio no lo vamos a poder frenar. Es universal, estamos hablando del universo, estamos hablando de que se combinan muchos factores que nos llevan al cambio que no podemos gestionar, que no podemos regular, que no podemos impedir, como el crecimiento de nuestros hijos, como eh, que esa relación pues se ha transformado, ya no fluye igual y todo lo que había al inicio se ha transformado de tal manera que ya no es la misma relación. Y entonces puede ser que esos cambios tan fuertes vayan en direcciones completamente distintas que nos lleven a una ruptura. Así como también el trabajo, un proyecto o lo que les mencionaba casi al inicio de este episodio, una pandemia. O sea, nuestra salud es tan frágil que nos podemos tropezar y nos podemos afectar algo o podemos tomar algo que nos traiga con ello una enfermedad y eso cambia todo, cambia toda la perspectiva. Todo puede cambiar en un segundo. Entonces, resistirnos al cambio es muchísimo más doloroso que desarrollar habilidades para afrontarlo. Aguas, ¿eh? Yo con esto no te estoy diciendo, ay, sí, que venga todo lo malo hacia mí. Sí, oh, porque lo dijo Viviana, pues ya, ahora sí, estoy lista para todos los cambios difíciles en mi vida. No, claro que no. Yo lo que te quiero compartir es que la actitud que asumas ante el cambio va a hacer que lo recuerdes, lo vivas y lo transites diferente, porque al final del día, queramos o no, sí, sí habrá cambio y no lo vamos a poder frenar. Definitivamente no lo vamos a poder frenar. Y entonces, pues esta resistencia al cambio es también un miedo a lo desconocido. Eh, como que tememos a no poder adaptarnos a aquello que se nos presente o a aprender a adaptarnos a lo nuevo sin aquello que hemos perdido. A ver, para que no sea tanto juego de palabras, cada vez que tenemos un cambio, posiblemente es porque hemos transitado también por una pérdida. Y entonces estamos en una lucha constante entre volver a nuestra vida anterior con todo y lo que teníamos, que eso de verdad no va a pasar. Por más que queramos, no va a ocurrir, porque el cambio ya se presentó y el cambio es contundente. Considero yo que también por eso hay mucho miedo en el cambio, porque una vez que se presenta, no hay marcha atrás. Las cosas se van a modificar, vas a adaptarte, sí, y entonces como que nos da una sensación de, pues ya todo está bien, ¿no? Pero no volvió a ser igual, por supuesto que no volvió a ser igual. Y entonces esta sensación de lucha interna, porque queremos que nuestra vida vuelva a ser como antes, en lugar de desarrollar habilidades para adaptarnos a esta nueva vida. Y como siempre lo comento en mis clases con mis alumnos,
Aguas, ¿eh? Nota al pie de página. Yo con esto de decir lo nuevo, no me estoy refiriendo a, pues estoy muy feliz de que haya pasado este cambio o esta pérdida, o pensar que lo nuevo necesariamente tiene que ser algo bueno para nuestra vida. Cuando digo nuevo, así tal cual, no lo pongas ni por el lado de lo malo ni por el lado de lo bueno. Lo nuevo es una situación nueva, así tal cual. Y entonces ya nosotros la calificamos si es buena o mala, dependiendo de el impacto que genere en nuestra vida. Pero es una situación. Entre más tú te apertures a la adaptación, a este cambio en tu vida, mucho mejor lo vas a recordar, va a ser una experiencia muchísimo más amigable para ti, aun cuando las circunstancias parezca que no lo son. Porque no tenemos injerencia en esos cambios, no podemos modificarlos, no podemos manipularlos de tal manera que sean como nosotros queremos, o incluso hacer como este retorno a nuestra vida anterior. Eso tampoco va a pasar. Entonces, como vemos en la trayectoria de Nemo, pues que iba a andar pensando que se iba a aventurar a mar abierto, pero por amor atravesó todo eso para encontrar a su hijo y desafió sus propios miedos, fue más allá de lo establecido y también se dio cuenta que no era tan malo, que también te podías encontrar a buenas personas en el camino, que también te podías encontrar con buenas experiencias, que tienes habilidades para afrontar lo difícil, que puedes lidiar con alguien complicado como Dory y que también puedes hacer muchas cosas por amor. Mientras tanto, en otro espacio de la misma película, estamos viendo cómo se lo pasa nuestro muy tierno Nemo, ya llegando aquí al acuario del dentista, ¿no? Y y entonces está la temible Darla, ¿no? Y su tratamiento dental con esos enormes dientes y su muy poco cuidado con los animales. Es un personaje muy curioso, pero también nos muestra una parte muy real de nuestra vida. Por ejemplo, aquí con Nemo, esta sobreprotección, este cuidado, el siempre estar en esta zona de confort o que su entorno trató de mantenerlo en una zona de confort para que no le pasara nada malo. E incluso hago paréntesis ahí, en la trayectoria, mientras Nemo iba en busca, digo, perdón, Merlín iba en busca de su hijo Nemo, en una de estas escenas donde están en la ballena, pues Merlín le comenta a Dory, mi trabajo era que no le pasara nada malo, y entonces fallé. Y entonces Dory, aun cuando tenía memoria de corto plazo, eso no le quitaba que tuviera sabiduría, ¿no? Era un pececito, un personaje muy sabio, y le dice, si no pasara nada malo con él, entonces nada pasaría. Y sí, definitivamente vamos a temerle al cambio porque muchos de los cambios los señalamos como malos, incluso nuestra perspectiva y nuestra actitud ante el cambio, si la mantenemos así como eso es algo malo, así lo vamos a afrontar con miedo, con rigidez, con resistencia y con una perspectiva un tanto desencajada de la situación, haciéndonos pensar que estamos haciendo algo mal porque no es conforme lo que nosotros planteamos que debería de ser, algo que es en nuestra zona de mando y en nuestra injerencia donde podemos nosotros mover, quitar, cambiar. Entonces, cuando Nemo sale de la vista de su papá y le pasa esto, que lo capturan, y Nemo pues está ahí en el acuario y su papá pues aventura en toda esta trayectoria al mar, ambos se dan cuenta de muchas cosas y entre ellas que él lo había sobreprotegido tanto que no le había permitido crecer y Nemo se dio cuenta de que esa sobreprotección a momentos se la creía y no le permitía desarrollar más habilidades. Entonces al llegar al acuario
pues se encuentra, ¿no? Con toda esta variedad de peces, llevándolo a experiencias nuevas donde él tiene que desarrollar habilidades para su adaptación, para su supervivencia y también para escapar de los peligros. Y esto podríamos decir un poco que de ambas partes es algo que nosotros señalamos como rigidez emocional. Es decir, que a momentos bloqueamos la posibilidad de expresar lo que sentimos, de aperturarnos a nuevas situaciones y de tratar de contener o sostener lo que nos queda después de la pérdida, dándonos como una sensación de seguridad. Entonces, pues mis estimados amigos, ¿qué cosas nos trae el cambio? ¿Qué circunstancias nos lleva el cambio a tener? Y pues esto es un poco más de lo que voy a compartir en este espacio, porque sí, o sea, hablar de cambio también nos implica hablar de recuerdos, hablar de nuestras pérdidas y hablar de nuestras habilidades para afrontar la vida, ¿no? Para afrontar lo que nos pasa. Esta rigidez emocional también es un tanto como el cuidado que le tenemos, o que queremos tener hacia lo desconocido, tratándonos de proteger de cualquier dolor, de cualquier sorpresa emocional, porque posiblemente en otras experiencias de vida, pues nos han sorprendido con cosas que no sabemos cómo manejar y entonces la rigidez emocional también nos da una sensación de seguridad. Y por último, aquí en la cuestión del el dolor al cambio, la necesidad de controlar, ¿no? Que ya lo hemos estado mencionando, pero va en combinación a la adaptación. Entre menos recursos tenga para adaptarme, más difícil me va a ser la trayectoria del cambio. Y como nuevamente se los comento, Heráclito nos decía, no hay nada más constante que el cambio. Y bueno, ¿tú cómo ves este tema? Escríbeme si tú quieres contarme tu historia sobre tus pérdidas, sobre algo que te gustaría compartir con el mundo. Yo lo puedo leer con mucho gusto en mi sección de historias en el programa de Radio Hidalguense RTV. Escríbeme a viri.t.escucha@gmail. Ahí puedo leer tus historias y compartirlas en el aire e incluso si quieres mandar felicitaciones de cumpleaños o alguna otra cosa más, ahí me lo puedes enviar y yo con mucho gusto lo comparto al aire. Y bueno, quitando este paréntesis comercial, pues y regresando a esto de el dolor del cambio, yo quiero comentarte algo que sí he podido observar en mí, en mis consultantes y que seguramente se te hará cercano. El cambio a momentos nos intimida porque pensamos que aquello que viene es malo, ¿no? O que no es favorable para nuestra vida, no siempre lo vemos con buenos ojos. Pero resulta que a veces el cambio nos presenta una posibilidad de movernos de un espacio que ya no nos corresponde, de un espacio donde ya no vamos a crecer, de un espacio en donde el proceso concluyó. Y nuestra vida está llena de procesos y de ciclos. Se abre uno, lo vivimos, se cierra. Se abre otro, lo vivimos, se cierra. Se abre otro, lo vivimos, se cierra. Muy difícilmente vamos a poder contar alguna experiencia que desde el inicio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida siempre nos acompañó. Y si fuera así, también como qué tan doloroso sería tener siempre constante esa situación en nuestra vida, porque también nos diría que algo no cambió y si algo no cambió, también genera dolor. Incluso lo que no cambia genera dolor, lo que no se transforma también genera dolor. Entonces, reitero, no hay nada más constante que el cambio y en esos cambios, pues a veces los vemos venir y nos podemos preparar, pero cuando no los vemos venir, creo que es como una ola que te golpea desapercibido, te, te sume, te arrastra, te da
unas 2, 3 vueltas y luego te regresa a la playa, si bien te vas con el susto, la difícil experiencia, ¿no? De haber sido sorprendido por una ola, así como las experiencias de la vida que nos sorprenden. ¿A ti qué cambio te ha sorprendido más? Yo he tenido a lo largo de mi vida muchos cambios. Creo que mi vida ha sido de muchos ciclos rápidos, fuertes, algunos más lento y creo que me he acostumbrado a abordarlos con eh, entusiasmo. Creo que esa es una de mis habilidades más recurrentes, abordarlas con entusiasmo. He podido aprender que mm, yo me puedo prestar al cambio, pero no siempre las personas que están a mi alrededor se prestan al cambio. Y también ser alguien que se presta mucho al cambio puede ser atemorizante porque puede ser que los de tu entorno no están acostumbrados, no lo ven bien, les cuesta incluso contemplar la idea de un cambio y a momentos también necesitamos tenernos paciencia mutuamente, tanto ver a alguien que hace cambios muy rápidos como ver a alguien que se lleva su tiempo y está en su proceso. También les quiero compartir que los cambios no solamente duelen, sino que también te empujan a esa transformación interna espiritual de una forma asombrosa. A mí me ha pasado sobre todo con las personas que quiero. Algunas se han ido, algunas han cambiado y ya no soy parte de su vida. A veces yo también he cambiado y entonces esas personas también ya no son parte de mi vida porque nuestros caminos se separaron. No sabemos si un día vamos a volver a estar juntos o no, pero hoy por lo mientras la vida nos ha llevado por caminos distintos y eso también está bien porque de esa manera nos desarrollamos. El estar siempre, siempre, siempre con alguien y tener miedo a conocer personas nuevas, bueno, también te quita la oportunidad de encontrar nuevos horizontes, de experimentar otras cosas e incluso de progresar. Los cambios también significan que estás progresando y que estás en una transformación. Si no pasa nada es porque algo está pasando. Y si pasa de todo es porque a lo mejor algo no hemos logrado adecuar de cierta manera, pues para tener esta efímera estabilidad que nos da un respiro. Y a momentos los cambios son indicio de progreso y a momentos la ausencia de cambios eh, pues puede ser indicio de un estancamiento también, o viceversa. También podemos ver que hay muchos cambios en nuestra vida que no siempre son buenos y eso también quiere decir que algo, aun cuando estamos viendo muchos cambios, algo no está cambiando de raíz, lo cual provoca esos cambios abruptos, difíciles, complejos. Y bueno, esto fueron algunas reflexiones en relación al cambio. Mi intención es poder aperturar contigo, aperturar hacia ti este espacio y tomé este último momento del programa para presentarme para aquellos que no me conocen. Yo soy Piri Lechuga, tanatóloga, Viridiana Lechuga, y estudié una licenciatura en psicología y me he especializado con diversos posgrados en psicoterapia. Todo esto lo pongo a cuenta y a servicio de todos ustedes para escuchar, para acompañar. La escucha nos humaniza y por eso este espacio es para escucharte, para leerte, para dar fe de que aquello que cambió, dolió y te pasó y si tú lo quieres compartir aquí, nosotros lo podemos compartir de manera anónima en nuestra sección de historias y sígueme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Viri Lechuga o Viri Tanatóloga, en TikTok, Instagram, Facebook, en este medio de YouTube. Y búscame en mi canal de WhatsApp, ahí voy a subir información y demás para ti y pues para que sigamos contribuyendo a esta bonita comunidad tanatológica
con el tema de diálogos entre la vida y la muerte. Búscame cada semana los miércoles a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Hidalguense RTV. Yo comparto el link en todas mis redes sociales por si lo quieres tomar, le das clic y ahí de manera directa a las 11 de la mañana vas a encontrar el espacio que te estoy ofertando. Y bueno, pues hoy te dejo con esta reflexión. El cambio es inevitable e incluso el hecho de que tú cambies por dentro y por fuera también y que la vida nos presente eh, unos grados más, unos grados menos, una modificación que nos lleve y nos empuje a hacer esos cambios y adaptarnos al cambio. Entonces, lo más que podemos hacer es aperturarnos con buena actitud a que las cosas van a pasar y a desarrollar habilidades para afrontar lo que no podemos evitar. Con todo cariño te compartió Viri Lechuga aquí en Diálogos entre la vida y la muerte.